Al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Receta Deportiva, su programa cuyo único objetivo es educación para la salud. Como pues varias semanas, como cada 15 días, nos acompaña el doctor Luis Manuel Espinosa Castillo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Tengo el gusto de estar con ustedes. Al contrario. Y tener el privilegio de estar con nuestro amigo Manuel Baeza, distinguido periodista. Bueno, ¿y quién es Manuel Baeza? Bueno, pues yo déjeme decirle que Manuel Baeza es el director editorial del Grupo Milenio en el estado de Jalisco, que comprende el periódico, el canal de televisión y la radio, ¿verdad, Manuel? ¿Cómo estás? Sí. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Así es, efectivamente, tenemos Milenio impreso, Milenio de Internet y Multimedios, que también estamos ahí al aire con el Canal 6. Adelante, doctor Espinosa. Hay que aprovechar a Manolo porque hay mucha información relacionada pues con la pandemia, con los accidentes, con lo que se informa, con lo que no se informa. Hay una controversia a diario a través de las mañaneras, donde no hay día en que el presidente no le ponga un chingadazo a un periodista. Sí. El papel de los medios de comunicación durante la pandemia. Hay muchos temas, mucha tela de donde cortar con Manuel. Y un tema que él ha comprendido muy bien es también el de la mortalidad y del tratamiento para evitar, ahora sí que tantas muertes que se están produciendo en el país, que en esta ocasión, Manuel, podemos comentar que hace un año se completó al 1,000,000 de personas fallecidas en nuestro país por diferentes causas. Una de ellas, entre el 20 y el 25% participó el COVID, pero el otro restante, 750,000 aproximadamente, de todas las causas, siendo la primera de ellas el corazón o el aparato cardiovascular como causa de muerte. Bueno, sí, muertos siempre ha habido, siempre habrá, pero el monopolio de la información sobre muertes se lo quedó el COVID en este último año, Sí. por obvias razones, por ser una enfermedad nueva, por ser muy transmitible. Apenas hace un año estábamos planteando la posibilidad de vacunas, apenas llegaron las vacunas. Se presume que con eso se va a reducir la mortalidad, pero ya vimos casos como el de India, por ejemplo, donde se les vino un brote muy severo, muy alarmante. Pero efectivamente, al catálogo de fallecimientos o al catálogo de muertes se le vino a agregar uno nuevo que justamente por la novedad agarró desprevenida a la humanidad completa. No sé si pudiéramos compararlo con alguna otra enfermedad, iba a decir viruela. Ahí sí voy a tener que recurrir a los médicos, pero Sí. la peste fue muy mortal. No sé si la viruela es mortal por necesidad también. La ¿o no? viruela también fue mortal, sí, por supuesto. Y algunas otras pestes. La peste negra, Y la peste la española. influenza. Y la peste española ya por Sí. el 18. Es decir, estamos reviviendo etapas que parecían olvidadas, que son las de enfermedades transmitibles, muy transmitibles, y nos agarraron en curva. El más reciente era el de la influenza, ¿no? El H1N1, Sí. que había pegado, pero se logró acotar a tiempo. Así que sí. Ahí habría que revisar qué fue lo que se hizo o no. En esta ocasión sí nos pegó, e insisto, pero como bien decías, se muere la gente del corazón, se muere de diabetes, se muere de riñón, de cáncer, más todos los que se mueren atropellados o por algún otro tipo de causa. Es decir, muertes seguirá habiendo. Por esa razón, y con esto cierro, muchos medios han usado este término de funciones que es adicionales, ¿no? Es decir, porque son las que se sumaron a las características de la sociedad. Y ahorita que hacen ese comentario, recordamos que cuando la polio, que también fue terrible la polio,
¿Pero era mortal la poliomielitis? Sí, tan mortal que los respiradores que ahora estamos necesitando para el COVID se ocupaban para la polio, porque la polio tenía una parálisis progresiva y llegaba a producir paro respiratorio y por consecuencia paro cardíaco y muerte. Porque yo, ahí me voy a hacer la digresión, pero yo tengo 56 años. Sí. Soy de los 60, 64 para ser más exactos. En esa generación todos tuvimos un compañero con polio. Sí. Literalmente Sí, yo sí, tenía sí. compañero en la escuela que iba con muletas y todo. Sí. Y era así como, híjole, pobre, le tocó polio. Algo que ahorita es inaudito. De hecho, no sé si todavía existan casos de polio, pero son enfermedades que si con nosotros eran raras, ahorita ya uno pensaría que están desaparecidas. Por eso Permítame una pausa. Sí. Estamos transmitiendo desde el restaurante El Cangrejo y aquí tenemos a su nombre, mija, a Paula. Dinos más o menos cuál es el menú que pueden venir a disfrutar a la gente en este restaurante. Pues los camarones, filetes, la sección de ostionería, tenemos pata de mula, ostiones, almejas, los aguachiles son muy buenos también, todo es rico aquí. Bueno, ahí está más o menos el menú bien descrito por parte de Paula, Sí, que trabaja como dueña aquí nada más. nada menos. Una familia muy trabajadora, Sí, cómo es no. su papá Beto Ramírez. Entonces, muchísimas gracias, No, Paula. Ahorita ustedes- Y estábamos hablando ahorita ¿Así? de que se reabrió el Casino Veracruz, Sí. cosa que nos estábamos acordando. Pero ya no Muy se llama gratamente. Veracruz, Ahora, ¿cómo se llama? Polaris. Valaris. Valaris. Pero es el mismo. Pues trae el concepto. El Los concepto. nomás lo cambiaron un poquito, pero pues, todavía sigue siendo como tropical. Le Tropical. añadieron norteño y antes. Muy buena Más combinación. nuevos. sí. Más alternativas. O sea que sí aceptan también adultos mayores. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Pues, Paulita. aprovecho. Gracias. Entonces, sí, efectivamente les recordamos que estamos transmitiendo desde el restaurante El Cangrejo, como muchos de los programas que hacemos aquí, y hoy contamos con la presencia de Manuel Baeza, el director editorial del grupo Milenio en el estado de Jalisco, y con el doctor Luis Manuel Espinosa Castillo, que anda muy activo hoy todos estos días, doctor. Bueno, pues tuvimos la fortuna de la segunda dosis el día de ayer. De ¿Ya vacuna. se lo ejecutaron? Ya, el día de ayer. Ahí en el CUSEI precisamente. Ah, efectivamente. En el CUSEI, aquí estamos muy cerca, por cierto. Y afortunadamente sin molestias y sin secuelas. Gracias. Oye, Manuel, Milenio Jalisco ha sido de los periódicos que han llevado el pulso de la pandemia durante todo el año. Yo más o menos estimo que el 90% de 8, como lo decimos periodísticamente, fue precisamente el conteo de los contagiados y de los muertos. ¿Cómo es que se decidió llevar ese pulso, Manuel? Bueno, la idea de llevar un conteo y hacer una mapología de lo que es la enfermedad vino. No es un asunto estrictamente local, es decir, Milenio forma parte de este gran grupo de periódicos, todos bajo una misma dirección desde la Ciudad de México. Nosotros tenemos reuniones periódicas, de hecho tenemos reuniones semanales de planeación que ya eran virtuales antes de la pandemia, pero la pandemia volvió virtual casi todo. Nos conectamos por internet y había mucha discusión al respecto. Se planteó esa posibilidad por una sencilla razón: a la gente le interesa saber qué es lo que está pasando. Y yo hoy medio develando secretos que ni son tanto, pero las nuevas tecnologías sí permiten medir muy bien lo que la gente está leyendo. El impreso de Milenio es difícil de medir más que el número de ventas de un periódico. Así Tú es. sabes cuántos periódicos vendiste en un día, pero es imposible saber qué es lo que leyó la gente. Yo recuerdo... En electrónico, sí. Sí, que hace ya 30 años había
alguien que diseñó unos lentes con una cámara y ponían a la gente a leer porque la cámara seguía el ojo de la persona y podía adivinar qué había visto de la página, y no, eso ya quedó obsoleto. Totalmente. Contra tecnologías nuevas, porque todo lo que se sube a internet por medio de un programa, tú puedes saber al instante qué notas está leyendo, quién la está leyendo, de qué ciudad, cuánto tiempo estuvo conectado a la nota, si de ahí se pasó a otro lado o no, etcétera. A sus gustos, ¿verdad? Sí, tú puedes tener un mapa internacional de las lecturas en internet. Y el tema de la pandemia ha sido en el último año recurrente, son los temas más leídos. Es como de ciencia ficción, pero es un listado que se está moviendo al instante, y ahí te viene cuánta gente está leyendo qué nota. Entonces, obviamente puedes hacer recuentos por día, por semanas o por meses, y ahí es donde te das cuenta que la gente a un año de la pandemia sigue leyendo notas relacionadas con el COVID, porque sigue siendo un tema recurrente de conversación. Pasará con ustedes en casa que nos están viendo, pero todavía hoy hay gente que se enferma. Te acabas de enterar que se enfermó fulano, siempre hay un amigo, un conocido. El general Gallardo se acaba de fallecer. Sí, es decir, por COVID. A un año de la pandemia, el COVID sigue siendo un tema incluso de conversación. Salvo que haya un acontecimiento como lo que pasó antier en la Ciudad de México, Ciudad de ¿no? México, Que rebasa cualquier cosa. Que te hace esos picos, pero luego regresa. Sí, pero... Y la constante es COVID. Es un asunto... Y ojalá Sí, lo doctor. siguieran todo el año, aunque bajara, y como esperamos que siga bajando, que lo mantuvieran, porque en cualquier momento se puede venir un pico, como pasó en la India, Sí. y como pasó en Brasil, y como pasó en otros muchos lugares. Y la idea es presentarlo muy gráfico para poder ver. Insisto con la gente que nos está viendo, y seguramente, pero luego me agarra en curva mi señora y me dice, ¿cuántos muertos hay en India por el COVID? Y digo, pues no sé, pero déjame entrar al internet y revisar. Es decir, sigue habiendo problemas. O tenemos buenos amigos en Canadá, y pues oye, que en Canadá otra vez se les disparó. Inmediatamente uno entra al internet a buscar los datos de los países, y sigue siendo un tema. No hay, por más que se nos caiga el metro y por más que vengan las elecciones, que sí generan otro tipo de noticias, la pandemia es el hit parade, no sé si del año o del quinquenio por lo pronto. Y la nota también de los sitios abiertos para vacunación. Eso también está muy bueno, esa parte, porque muchas veces avisan, pues 24 horas, estos van a ser los centros. Aunque no dejan de ser parte de la pandemia, doctor. Ah, sí, O sea, claro. ¿verdad? O sea, es un La tema... la gente está interesada en la pandemia, sí. Sí, o sea, definitivamente que durante un año el tema recurrente ha sido la pandemia. ¿Por qué? Porque pues, fue una cosa cercana a nosotros y una premisa fundamental en el ámbito periodístico, en la cuestión de comunicación. Primero, lo más cercano, y fue la pandemia. Definitivamente no hay una sola familia, me supongo, que no se haya contagiado. Un miembro de una familia, ¿ya? Casi sí, uno por familia de menos, ¿no? Y en algunos pues ya sabemos que... Y todos tenemos... ¿Pedirles un minutito, por favor? Ándale. Todos tenemos amigos o conocidos fallecidos. Todo el mundo sí. que haya muerto a alguien relativamente cercano. Sí, oye Manolo, ¿tú crees que se politizó la pandemia? Sí, pero no partidizó. Es decir, si es un tema político, si es un tema que se usó mucho para golpear al gobierno federal, no voy a entrar a discutir si es con razón o no, porque tienes gente de ambos bandos que te dicen el gobierno federal hizo una muy mala estrategia en cuestiones de vacunación. Hay quienes sostienen lo contrario, pero sí, la pandemia ha sido un guante de box para estarle pegando al gobierno federal, y el gobierno federal también le pega a su conveniencia a los estados o a otras instituciones. Entonces
Sí. Ha sido una gran lucha, ¿no, Manuel? Entre el gobierno federal, diferentes estados, o sea, incluso la misma conformación de la Alianza Federalista es para Tiene mucho que contrarrestar ver con la pandemia. con la pandemia. Pues los spots políticos a veces me parecen bastante temerarios y las respuestas hay unos muy directos, ¿no? Es decir, directos son los responsables de la gran pandemia, cantidad de como dice uno, muertos. la pandemia no la trajo el gobierno federal, sí, pero sí son responsables de no haber actuado a tiempo. Es decir, sí, son campañas y sí se está partidizando, pero de que se politizó en el sentido estricto de que es una lucha, es un instrumento de lucha política desde el día uno, o sea, es un asunto aquí y en todos lados, porque vea a España. Iba yo a citar el caso de Estados Unidos. A Trump le pegaron durísimo con el tema de las vacunas, de la manera en la que trabajó, etcétera. Sí es un tema que se usa para golpear. Y en todos lados, Manolo, hubo López-Gatell. En España, en Estados Unidos, en Canadá, hubo quien se encargó de dar la información, de ser los voceros. Lo que sí, también llegamos a extremos donde hoy se le dice muy pomposamente fake news, pero ¿te acuerdas de aquellos personajes que vinieron a vendernos el cuento de que en 8 semanas terminaban con la pandemia? Sí, no, ahí, a ver, como lo decíamos al principio del programa, es una enfermedad nueva, agarró a todos en curva. No lo voy a politizar yo aquí, pero el mismo López-Gatell tuvo que ir cambiando su discurso a lo largo de los meses. Presidente. Y lo que iba a ser una simple gripa pasajera terminó siendo una crisis sanitaria muy grande. Muy del principio la estrategia era, pues si te enfermas quédate en tu casa. Y así era como se estaba planteando. Ahora la petición es, si te enfermas, ve rápido al hospital. Porque tú vas a decir, bueno, la gente cambió o porque un día dijeron porque así se pensó al principio que iba a funcionar el tratamiento, es decir, baste con que te quedes en tu casa para que pases la parte fuerte de la enfermedad y luego ya sales. La experiencia, por ser una enfermedad nueva, determinó que no, que lo importante era atenderte con un especialista lo más pronto posible. Entonces, esas son las cosas en las que dices, es que López-Gatell erró la estrategia. No sé si la erró, pero de que la tuvo que modificar, sí. Por supuesto. No, el mismo presidente, el discurso del presidente, acuérdate, de inicio de la campaña, no pasa nada, no. Miren, podemos platicar, miren, detente, hay que salir, hay que abrazarnos. Definitivamente hasta el mismo discurso del presidente cambió porque, como tú dices, un fenómeno, un virus nuevo que no sabíamos cómo iba a reaccionar. ¿Qué te parece si vamos a una pausa, Manuel? Y ahorita presentamos a nuestro invitado que nos dejó como sustituto el doctor Luis Manuel Espinosa. Bueno, pero es doctor por doctor. Bueno, vamos a esta pausa y enseguida regresamos con todos ustedes. Te recuerdo que estamos en Receta Deportiva, Educación para la Salud. Vamos a esto y regresamos. Regresamos a Receta Deportiva en esta pues amena charla que estamos sosteniendo con el amigo Manuel Baeza, director editorial del Grupo Milenio del estado de Jalisco. El doctor Luis Manuel Espinosa sabe qué tiene por allá y nos mandó al doctor, el coronel en retiro, cuyo nombre es Antonio. Véngase un poquito para acá para que entre a cuadro, doctor, porque por allá no lo vemos. Entonces estábamos platicando, Manuel, de la pandemia, cómo se ha agarrado partido, cómo se ha soslayado la intervención y no le hemos dado la oportunidad a los epidemiólogos, a los internistas. Ahora en redes sociales hay una gran variedad de opiniones en todos los sentidos.
Y yo sospecho que eso, en lugar de ayudar, ha venido a perjudicar en el incremento de contagios, porque mucha gente, el peor enemigo de la gente fue la ignorancia y la falta de información. ¿Tú qué opinas al respecto? Usted, doctor. Bueno, empiezo diciendo algo que escuché en la mañana en una conversación y me llamó la atención, más que hacerme sentido, me llamó la atención. Era alguien que decía que a estas alturas de la vida hemos normalizado la pandemia, es decir, ya la gente dice, bueno, pues es normal que se enferme la gente, es normal que se muera la gente por la enfermedad. Y esta persona decía, no tendría que ser así, tendríamos que mantener el esfuerzo por evitarla y erradicar la pandemia. Pero ya como que la gente ya aflojó y ya lo ve como un evento normal. Pues ya ni modo, Un digamos. evento cotidiano. No sé si están en la misma idea. Sí, desafortunadamente lo vemos ahora con este periodo vacacional que acaba de pasar de Semana Santa. La gente se desligó completamente del asunto, del problema de la pandemia. Yo tuve la oportunidad de visitar algunas playas de Mazatlán llenas, no había un espacio donde no hubiera una sombrilla, una silla, pero un tumulto de gente sin la mínima protección. Eso sin contar todos aquellos que ya recibieron la vacunación, que creen que ya están inmunes por completo y que ya no corren ningún riesgo. Eso está completamente, yo creo que fuera de serie, porque mientras no persista o no se presente una respuesta verdadera de que la vacuna es 100% efectiva, entonces ya se podrá más o menos decir, bueno, ya tienen la cobertura, ya no corro ningún riesgo, puedo visitar a mis abuelos que tengo un año que ya no los visitaba, a mi familia, puedo dar abrazos a todo mundo, y no es así. Si tú tocas un punto importante, también, mucha gente tiene la idea errónea de que la vacuna es un escudo. Ya me vacuné, el coronavirus, el COVID prácticamente me va a rebotar, lo cual no es correcto. Aunque estés vacunado con una o con 2 dosis, el virus entra a tu cuerpo por las mismas vías, que es nariz, boca, ojos. La única diferencia es que en principio tus síntomas serán menores a los que tendrías si no te hubieras vacunado. Pero no te escapas del COVID simplemente porque estés vacunado. Pero deja de eso, Manuelo, o sea, te contagias y contagias a otras Ese personas. es el problema principal. Esas son las cadenas, ¿no? Ese es el principal problema, porque exactamente tú ya estás protegido. Entre ya, comillas. Entre comillas, así es, en un 90-95%, exagerando en el mejor de los casos. Pero el virus puede estar en ti y tú no puedes presentar la sintomatología, pero el periodo de virulencia, de contagio, tú se lo puedes transmitir a cualquier persona con la cual te contactes. Si dices, yo ya me vacuné, yo ya puedo visitar a todas mis familias sin ningún problema, sin ningún riesgo. No, si el riesgo es para las familias que vas a visitar, para los amigos que vas a visitar, porque nadie sabe si eres un portador asintomático, porque no te estás haciendo pruebas permanentes para poder saber si el virus está en ti haciendo algo, ¿no? Y a lo mejor a un vacunado, Manolo, doctor, pues sí le dan los síntomas, sí tiene tosecita, tiene temperatura, pero no alcanza a ser hospitalizado. Y al que no está vacunado y está contagiado, corre el riesgo de que lo hospitalicen, de que lo vuelvan a intubar, entonces que le vuelvan a hacer todos los procedimientos. De ahí la importancia que tú manejas, Manuel, es que no hay que bajar la guardia. Voy a poner un caso que no voy a dar los nombres, no es algo que ocurrió con nosotros aquí en Jalisco, pero hay una persona de Milenio intubado en un hospital de otra ciudad, porque resulta que este compañero, relativamente joven, sufre alergias. Entonces se empezó a sentir mal. Tráigase una silla, ¿no? Se empezó a sentir mal y le decían, oye, pues ya te enfermaste. No, es mi alergia. Hey. Y ese no es mi alergia, le duró 4 o 5 días hasta que de plano se puso muy mal. Ya fue a hacerse su prueba de COVID y resultó que sí tenía COVID y estaba muy malo y ahora está intubado. Cuando él siempre
por lo que todavía la semana pasada lo vimos, decía, es que ando con mi alergia estacional, ¿no? Es decir, y pues se sentía mal, era COVID y hoy está en riesgo de muerte. Qué lamentable. Es lo que señalábamos, doctor Espinosa, Sí, que si bien es cierto, nos han aplicado la segunda dosis de la vacuna, no estamos totalmente inmunes, no. ¿verdad? Porque a lo mejor no tenemos los anticuerpos suficientes como para no ser hospitalizados, pero nosotros podemos ser portadores. Portadores y transmisores. Ándele. Y a lo mejor le transmitimos la enfermedad a alguien que no está vacunado y que corre el riesgo de llegar a ser hospitalizado y hasta llegar a morir, ¿no? Sí. Y por ejemplo, los anestesiólogos, ahorita que hablaban de eso y que hablábamos de la polio, les comentaba que cuando empezó la polio se empezaron a usar los respiradores de presión negativa que les decían, que eran unas maquinonas, nomás salía la cabeza del Le paciente. metían a uno como en un enorme tubo de acero, ¿eh? Exactamente, esos dieron origen a que el paciente con insuficiencia respiratoria severa, como se ve ahora en una enfermedad que es el Guillain-Barré, que también es una enfermedad progresiva que llega a provocar parálisis del aparato respiratorio. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré ahorita se confunde también con el COVID. Y el COVID puede dar los mismos signos y al principio no se sabe cuál de las dos. Afortunadamente el COVID a veces es más fácil de hacer un diagnóstico. Bueno, había una receta que daban hace unos meses, no la voy a recomendar, más bien le voy a preguntar a los expertos. Había gente que te decía, sería bueno que te vacunes contra influenza, porque si te enfermas, quiere decir que no es la influenza, sino que tienes COVID. ¿Sí hace lógica esa premisa o no? No, ¿verdad? No, definitivamente no es válido. Son síntomas distintos. Al contrario, ¿sí? El paciente con influenza había que diagnosticar que fuera por influenza y que no tuviera COVID, porque inclusive podía tener las dos cosas, no ser nada más influenza, ¿verdad? Pero siempre sobre el COVID. ¿Sí? Porque también el diagnóstico del COVID depende el día y el nivel de antígenos que uno tenga. Por ejemplo, también ver nuestros niveles después de la vacunación, también se puede ver que tantos anticuerpos. Debería de haber algún estudio de seguimiento para ver cuál es el comportamiento. Porque ya los que nos dio COVID, seguramente tenemos anticuerpos que hay al respecto. Que no están activos es otra situación. ¿Por qué? La positividad se da en función de los anticuerpos que haya en nuestros niveles sanguíneos. Si nosotros no tenemos los anticuerpos, ya no tenemos COVID. Pero si los tenemos, que están inactivos, es otra cosa. No se está manifestando ahorita la sintomatología porque ya nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmunológico respondió adecuadamente. Pero eso no quiere decir que ya porque estamos vacunados, como dice el doctor, no podamos contagiarnos, ser portadores y ser transmisores de esa enfermedad. Por eso la Universidad de Guadalajara está lanzando una convocatoria, aprovechando la vacunación en el personal de la universidad, de hacerles un seguimiento hasta 200 personas, a ver cómo se está comportando, entre médicos y personal de la salud, a ver cómo se comporta. Y eso va a dar oportunidad también para ver la eficacia de las vacunas, que también está constantemente valorándose. Oye, Manuel, y ustedes que lo están viendo en el pulso de la pandemia, al publicar en primera plana tantos contagiados, tantos muertos, ¿sí han hecho una evaluación de que si efectivamente están disminuyendo los contagios? Sí, el número de casos de contagios y de defunciones sí se reduce, o la tendencia es hacia la baja. Saltan picos por estados, es decir, lo tuvo hace como un mes más o menos el norte, ¿no? Chihuahua, Baja California, estaban teniendo problemas. Unos meses antes había ocurrido en Sinaloa, no recuerdo si en Sonora también. La Ciudad de México
y el Estado de México, pues, que son prácticamente una sola masa ahí de ciudades, también tiene sus contrapuntos, es decir, sí conviene seguir hacer esos seguimientos y mapearlos porque te permite ver cómo funcionan. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que a lo largo de la epidemia hay un corredor que va. ¿Cómo va el mapa? Estoy tratando de ubicar el mapa de México, pero que conecta Ciudad y Estado de México con Querétaro, con Guanajuato y con Jalisco como una sola mancha. Y al principio, me tomó un rato pensándolo, decir, bueno, es que esta es la ruta comercial, una de las rutas comerciales más grandes de México, y debe de haber una movilidad enorme de mercancía, y cada mercancía trae un trailero, cada mercancía trae un ayudante. Personal. Pero además los negocios se generan en ese... Y no brincó con Monterrey. Es decir, no sé por qué se hizo este corredor, que Monterrey es una ciudad muy industrial, tendría que también tener... Pero me imagino que ahí como se vuela más que por tierra, no se generó esa mancha, que tengo que revisar si todavía existe, pero si uno tomaba un mapa de contagios, los rojos eran literalmente estados interconectados entre la Ciudad de México y Jalisco. Les pregunto porque ya pasaron los 15 días de las vacaciones. Sí. Y se Ahorita supone que todavía hay. ya deberían de presentarse el incremento de casos. Pero vacunaron al grupo de edad que más mortalidad, es correcto, que más mortalidad tenía, es decir, probablemente el número de casos siga siendo muy alto, pero afectaba más a personas de 65 años en adelante, eran los que más se morían. Entonces, vacunado ese sector de la población, es muy probable que sí se vean esos reflejos. Y ahora que va a comenzar la vacunación de 50 a 59, seguramente va a haber otro jalón hacia abajo en materia de mortalidad, no de contagios. Sí, algo que Doctor. que no quiero que se me pase, que también tiene que ver con el COVID, porque son los candidatos. Inclusive ahí va entre ellos un médico en Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro. Pero ese mapa que sacaron también, donde están todos los candidatos ahorita el profesor refiriendo a Nayarit porque son de allá, pero esa página está muy bien también, porque pinta todos los candidatos y sus principales características, ¿verdad? Y hasta sus fotos y al partido que pertenecen. Y hay que ver ahí los factores de edad, si no caen. No, muchas muchachas. Sí, Hay muchas candidatas. Hay muchas candidatas. Muchas. Bueno, Nueva en Guerrero. hay muchas mujeres, Sí. Un poquito más mujeres que hombres. es decir, no, Esperemos que a esa altura no debería Oye, Manolo, sorprendernos. esperemos que no sea una simulación en que sean Juanitas, que ya efectivamente la democracia en México haya madurado y efectivamente las mujeres tengan la oportunidad de ejercer al 100% los cargos que se ganaron en las urnas. Ojalá. No se ve que se vaya a dejar mucho, se le ve carácter así. Al menos tú dices la de Guerrero, la hija de Salgado, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues la hija, yo creo que cualquier hijo de Salgado Macedonio debe tener el carácter, debe tener el carácter fuerte. La de Colima también. Y Indira, bueno, ¿no? Indira, y allá en Monterrey está una Clara Luz. Que Ya me también la golpearon mucho y ya... la golpearon mucho y bajó mucho, pero tenía fama de haber sido una buena alcaldesa. Una buena alcaldesa. sí, bueno. Era de otro partido. Era del PRI. Era del PRI. Ahí también eso. Yo como trabajo con muchos regios, porque los dueños de Milenio es una familia de Monterrey, pues ahí me entero ahí de decirles. Y conozco mucha gente que dice que Clara Luz, alcaldesa de Escobedo, hizo buen trabajo como presidenta municipal. Lástima que ya Y era puntera. era la puntera, le pegaron con el asunto de Nexium y me la mandaron entre el tercer y el cuarto lugar. Ese es el problema de los políticos, Manuel. Son muy mentirosos y no saben que ahorita en cualquier lado están en el ojo del huracán. Les dan una hurgadita, investigadita por ahí
y salen los trapos sucios. Pues sí. ¿Qué le costaba a Clarus decir, sí, sí lo conozco, estuve con él, te Y ahora aseguro, lo repudio, ¿eh? y ahora lo repudio por lo que hizo, esto y esto, y te aseguro que todavía siguiera de puntera. O como lo de Pablo Lemos y su mamá, ¿no? Porque ahí sí como- Sí, no encontraron la manera de resolverlo sin generar un conflicto familiar. familiar, ¿verdad? Ay, pero bueno, por fortuna tiene a su periódico para que le saque encuestas a modo, ¿verdad? Hay una Tanto a serie- él como a Franier. Hay una serie de televisión que no sé si ustedes ya vieron, House of Cards, Sí, claro, muy famosa, Sí, cómo no. estupenda serie. cuando van a ser Buena candidato serie. a un muchacho, ¿no? Sí, sí. Lo sientan en una mesa con otra persona que le está diciendo, me tienes que decir todo lo que pueda ser un problema de tu carrera, si tomaste, si te fuiste con mujeres, si debes dinero, Si tienes amante, Sí, todo. me tienes que decir absolutamente todo para ver cómo lo vamos a resolver. Eso no creo que lo hagan mucho los políticos aquí, que se sienten y digan, a ver, me pueden pegar por aquí, por acá no. Ni en el confesionario siquiera. No, pues ahí está lo que les pasó a Samuel García, que le sacaron sus vínculos de la Fotos sus familia, parientes. que están vinculados directamente con el narco, con el cártel del Golfo, ¿no? Sí, pues es que es hasta medio normal, porque en Nuevo León y Tamaulipas pues hacen esa mezcla, y ahí está el cártel del Golfo de Tamaulipas. Digo, si te van a identificar con un grupo, es con ese en Tamaulipas. Caramba, el tiempo es implacable, desafortunadamente en los medios de comunicación, tú lo sabes perfectamente, Manuel. Más el Pues, tiempo vuela cuando uno se divierte. así es. Pues nos dio muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de que vinieras a Receta Deportiva a compartir tus experiencias como director del periódico, y te agradecemos mucho, Manuel. No, al contrario, el agradecimiento es mío, poder estar muy bien acompañado con los doctores y con el Con un doctor, coronel y con un de la información deportiva y cultural aquí, este muchacho. coronel y con un mayor. Sí, no, ¿Eh? no nos queda más que cuadrar. Muchas gracias, doctor Luis Manuel Espinosa. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo reitero la invitación para que nuestra próxima semana estén con nosotros aquí en Receta Deportiva. Nosotros vamos a degustar un poquito de lo que venden aquí, de lo que se puede consumir aquí en el restaurante El Cangrejo, que es bastante recomendable. Muchísimas gracias y buen provecho. Gracias.